Ingresamos en el último tramo de la charla con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, acá en Entrevista Capital. Fernando, le voy a mostrar este video con su compañero del PIT, Marcelo Abdala, en Venezuela. Las clases dominantes y la derecha en todo el continente. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Fernando, ¿por qué el PIT-CNT ha sido tan aliado del gobierno venezolano? La pregunta debería ser por qué Venezuela se mira con una lupa tan diferente a Honduras, o a Colombia, o a México. Países que tienen enormes dificultades. Fíjense que andan marchando miles de hondureños. Cuando marchan unos venezolanos hacia Colombia es una tragedia. Cuando marchan hondureños no hay un problema. Bueno, cuando marchan salvadoreños pero Venezuela tiene presos políticos, una crisis económica enorme. ¿Cree que en Honduras no hay? Un gobierno autoritario, el venezolano. Mire, yo comparto muy pocas de las cosas que dice Maduro. Ahora, ahí hay un gobierno aprisionado, es decir, bloqueado por Norteamérica. Eso se va a saber dentro de 25 años, digamos. Hoy lo estamos discutiendo y dentro de 25 años, si los dos sobrevivimos, Mariano, vamos a venir acá, se van a ver desclasificados los documentos y claramente Estados Unidos tiene una política de presión económica sobre Venezuela innegable, desde todo punto de vista. Tan es así que Trump, como es bastante bestia, lo manifiesta públicamente. Hay que cerrarle los ingresos. Fíjese una cosa que me contaba Juan Raúl de Wilson. Me decía, y además lo he leído después en múltiples publicaciones, me decía que Wilson iba a los distintos foros internacionales y criticaba al gobierno militar uruguayo, pero nunca pedía que dejaran de comprarle a Uruguay, porque sabía que esa condición de alguna manera generaba dificultades para los que vivían dentro del Uruguay. Ahora, Fernando, ¿no le preocupa lo que pasa en Venezuela, lo que pasa con los derechos? Vive mi familia en Venezuela, no me va a preocupar. Por eso, ¿y qué le dice? ¿No le preocupa lo que sucede con los derechos humanos? Y en Venezuela hay múltiples posiciones, no vaya usted a creer que es homogénea esta posición que usted sostiene. Es muy heterogénea y está clarísimo. Es tan heterogénea que nadie sabría exactamente, me parece a mí, por lo que me dice mi familia, que es mayoría el madurismo. Entonces, digamos, esta es solamente una medición. La segunda, ¿tiene dificultades el pueblo venezolano? Tiene dificultades. La tercera, ¿cuál es la salida? Desde mi punto de vista es una salida. Ojalá que los gobiernos de Europa y los gobiernos de Latinoamérica se presten para construir un diálogo fructífero entre el gobierno y la oposición de Venezuela para que haya elecciones libres. ¿Y dentro de su familia que vive allá en Venezuela tiene gente que piensa de todo? ¿También tiene los que son maduristas y los anti? Exactamente. ¿Ah, sí? Así de complejo es el mundo, amigo. ¿En qué ciudad están? En Caracas. En la capital, en Caracas. Sí. Viven ahí desde el año 76, fueron exiliados, son militantes de la izquierda, eran militantes de la izquierda uruguaya, es decir... Ahora, ¿usted es consciente, Fernando, que a muchos afiliados al PIT-CNT les molesta la postura de la Central Obrera ante Venezuela? O sea, les piden otro tipo de actitud, más crítica. Y sí, soy tan consciente que la analizo permanentemente. No es que a mí el tema internacional no me preocupe. Tanto me preocupa que, como usted habrá visto, abrimos la puerta para que Roger Waters dijera lo que quisiera dentro de nuestro local. No organizamos, no hablamos, pero pretendemos que la libertad de expresión sea parte de nuestra vida cotidiana. Y Roger Waters dijo muchas cosas que yo las comparto y otras cosas que no las comparto. ¿Cuáles no? Por ejemplo, lo del boicot yo no lo comparto. ¿Lo de quién? Lo de la política boicot no la comparto. Y digamos... no la comparto y ya lo he dicho en varias declaraciones, porque en general esas políticas las terminan sufriendo los integrantes del pueblo a que se les somete el boicot, no los gobiernos o los estados que uno quiere cuestionar. Y muchas otras las supercomprendo, que está ganando fuerzas casi fascistas en el mundo. Basta ver Trump y sus posiciones con respecto a los mexicanos, basta ver Bolsonaro, basta ver algunas posiciones del presidente Macron en Francia, para ver que hay una oleada de gobiernos de derecha neoliberales que están causando mucho daño al mundo, ¿no? ¿Usted considera Macri acá enfrente. ¿Usted considera que hoy el gobierno de Nicolás Maduro es democrático? Yo considero que la única democracia plena que hay en América Latina es Uruguay. Con eso me parece que es una respuesta más que contundente. O sea, tenemos problemas democráticos en varias. Por ejemplo, si en México desaparecen 41 o 42, 43 estudiantes de magisterio, y no hay respuestas para su familia, es que ahí hay déficit democrático. Hay democracias mucho más sólidas que otras. No puede comparar Argentina con Venezuela. No, yo no dije la única democracia plena. Con lo que quiero decir, en Venezuela democracia plena no hay, pero tampoco lo hay en Argentina. Digamos. ¿Y por qué no?
Y bueno, usted ve las políticas que está asumiendo Macri, los acuerdos con el Fondo Monetario, la falta de negociación paritaria, la pérdida salarial, ¿y qué puede tener eso de democrático? ¿Dónde está el diálogo social construido para, si hay problemas como los hay, encontrar salida que no las paguen los más débiles? ¿O es que en Argentina están todos sufriendo? ¿No hay un sector de los argentinos que están disfrutando de esta circunstancia? Sí lo hay, y todos lo identificamos. El que iba a batir la inflación resulta que logra aumentarla. El que iba a disminuir la deuda, logra aumentar la deuda y se compromete de nuevo con el Fondo Monetario. Es decir, problemas democráticos hay en todos lados. Si a mí me pregunta, ¿hay democracia plena en Venezuela? Yo le digo que no. Pero si me pregunta, ¿hay democracia plena en Colombia donde matan 300 dirigentes sindicales por año? Le digo que no. Porque una democracia protege a los dirigentes sociales, protege a los dirigentes políticos, protege la libertad de expresión, protege la libertad de cátedra. ¿Me entiende? Si no están protegidas todas estas libertades, tenemos problemas democráticos. No es que no haya elecciones, elecciones hay. Sí. No me está protegiendo otros aspectos democráticos que Sí, no me protegen. aparte uno puede ser electo democráticamente como Maduro, pero no gobernar democráticamente. Bueno, yo parto de la base que algunas de las cosas que dice Maduro a mí me irritan. Y algunas de las cosas que hace Maduro yo jamás las haría. Pero ni que hablar que jamás haría cosas que hace el presidente de Colombia o cosas que hacía el presidente de México. ¿Cuáles son las cosas de Maduro que más lo irritan? Bueno, me parece que no le está prestando demasiada atención al diálogo con los sectores de la sociedad y de la oposición. Porque mire, es muy fácil hablar con los que piensan igual que uno. Uno lo cita y habla y más o menos tendrán algunas diferencias, pero va a coincidir en... Lo difícil es hablar con el diferente. Y desde mi punto de vista, las sociedades se consolidan si vos te animás a cruzar el muro y a hablar con el que piensa diferente. Y yo todos los días de mi vida me dedico un rato a hablar con el que piensa diferente. A veces lo convenzo de algunas cosas, a veces me convence de alguna cosa, pero la democracia es ese trabajo de hormiguita cotidiano, que en el Uruguay se hace bastante, por suerte. Fernando, hace algunos años en un congreso del PIT-CNT dijo usted a los trabajadores que tenían que ir al teatro porque uno sale mejor persona de lo que entra. ¿Por qué? Y el cambio cultural no es. Vos podés ganar más o ganar menos, pero vas a ser más rico si pudiste ir a recitales, si pudiste ir a ver buenas obras de teatro, o aunque fueran malas siempre algo te va a quedar. ¿Sigue yendo a verlas sí, usted? Sí, encantadísimo. Si pudiste ver buenas películas, si pudiste ver buenas películas de lo que llamamos el cine de taquilla y aquellas que son del mejor cine europeo o del mejor cine uruguayo, o del mejor cine... Si pudiste ir a ver una obra de ballet y alguien se dedicó un tiempo para explicarte de qué se trata. O sea que cuando puede va a ver estos espectáculos. Sí, usted. Totalmente. Yo voy al ballet desde que era muy chico, no sé, mi madre me llevaba al ballet de los 6 años. Y no te imaginas las cosas que me decían en el barrio. Ahora, yo entiendo una obra de ballet y la disfruto. Y si no las puedo ver personalmente, porque a veces se agotan las entradas, que, mire qué lujo, ¿no? Se agotan las entradas antes que me dé cuenta que tengo que sacar las mías, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Las revoluciones pueden medirse de múltiples maneras, pero la revolución más profunda es cuando el ser humano profundiza en su conocimiento y en el alma de los hechos. Y el alma muchas veces pasa por construir la cultura nacional. Usted tiene formación católica y es cristiano. ¿Es una excepción dentro del movimiento sindical? No va a ser la excepción. Hay decenas de miles de cristianos. No todos son dirigentes sindicales, pero afiliados a los sindicatos. No, le estoy hablando de los dirigentes sindicales. Fíjese que en ASU la mayoría eran creyentes y eran dirigentes de la talla de Juanjo Ramos. No le hablo de los 418.000 afiliados, le hablo de los, por ejemplo... Marquitos Arias, Juanjo Ramos, Héctor Florid, me refiero a la cúpula del PIT-CNT y a los presidentes de gremios. ¿Es un rara avis usted ahí o no? Y rara avis hoy porque lo digo. Hay muchos más cristianos en silencio, digamos, porque la pasás mejor. Pero digamos, un cristiano bien formado nunca dejó de leer a Marx. Digamos, un cristiano bien formado no se priva de leer a Bakunin. ¿Me entiende? O de leer distintos pensadores. Y después toma lo mejor de cada uno. Yo digo que en el Uruguay somos de los países que los cristianos somos más marxistas y los marxistas más cristianos. ¿Y va a misa de vez en cuando? Cuando puedo voy. Sí. No es un problema para mí. El diálogo con Dios lo hago con intermediario o sin intermediario. ¿O habla solo en su casa? En mi casa muy habitualmente. Y de hecho estoy muy conforme con las posiciones políticas referentes al capitalismo y sus consecuencias en el mundo del Papa Francisco, que increíblemente al Papa que da opiniones tan contundentes como las que dio
en la encíclica Laudato Si, que está vinculada a la protección del mundo, del medio ambiente, y en un largo documento que envió a 350 dirigentes sindicales sobre la importancia del trabajo, del futuro, y de que no queden descartados por la tecnología, sino que por el contrario, la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de los más débiles, yo comparto en absoluto. Y obviamente no comparto la posición que la Iglesia sustenta, desde mi punto de vista en una posición muy anticuada con relación al tema género, con relación al, y sobre todo llamarle ideología de género a los derechos de las mujeres me parece una barbaridad que debería ser analizada a la luz de los cambios que se han producido en el mundo y a la luz de las luchas que las mujeres han tenido para lograr estos cambios, o las luchas de las personas con identidad sexual diferente. Es decir, me parece que hay cosas en las que la Iglesia no le pega en el clavo. Y eso naturalmente que no le hace bien al creyente. Pero de todas maneras, yo parto de la base que tengo una convicción, que comparto mucho parte de las visiones del humanismo cristiano. La resistencia que el cristianismo hizo en la dictadura, la forma en la que se movió en la recuperación democrática, a mí me enorgullece por parte de muchos miembros de la Iglesia y por muchos creyentes, ¿no? Que no son miembros de la Iglesia, pero que creen en la existencia de Dios. Fernando Pereira, muchas gracias por venir. ¿Sigue comprando solo ropa usada? Sí, esta está nuevita. ¿Sí? ¿Y dónde la compra? Bueno, distintas ferias, distintas... Pero nunca compra nada nuevo. No, a veces mi madre, como estigmatiza lo usado, me regala alguna cosa el 10 de abril, que es cuando cumplo años. Y lo usa, obvio, porque lo regaló mamá. No lo voy a usar. Sí. Claro, no tengo problema en usarlo. Me parece que la gente tira la ropa muy nueva como para que yo gaste dinero en algo que no debo gastar. O sea que lo único nuevo que usa es lo que le regalan. Sí, y cada día me regalan menos, porque si esto yo lo digo públicamente, si alguien pensaba regalarme ropa, cambia de regalo, ¿no? Claro, es parte de la cotidianeidad. De todas maneras, digamos, yo no profeso esto como una estructura de vida. Simplemente lo empecé a ver, lo empecé a hacer porque vi las cosas excesivamente baratas y me parecía que era un gasto que me podía sacar de arriba y de hecho me lo saqué. Pero para nada cuestiono que, bueno, es más, si la gente no fuera a una tienda a comprar, no habría trabajadores del comercio ni habría fabricación de ropa. Simplemente porque vi esta oportunidad y me pareció interesante hacerlo. Como otras cosas en la vida, como esto que te dije del teatro. Mirá, el Uruguay ha generado la idea que la última generación de creadores fue la generación del 45, que fue muy valiosa, Benedetti, Maggi, no los puedo nombrar a todos. Pero hoy tenemos una generación increíble de creadores. Entonces, yo qué sé, vas a ver una obra de Sergio Blanco, premiada en todo el mundo, y a veces en Uruguay los uruguayos no nos enteramos, ¿me entendés? O vas a ver una obra de Calderón, o de Sanguinetti, o de Perkovich, o una obra como las que hizo la Comedia Nacional este año, Los labios de liebre, sobre las circunstancias de los colombianos, y quedás reconmovido, ¿viste? Ahora, ¿eso te lleva a pensar igual que la obra? No, lo que te lleva a pensar es en qué sociedad querés vivir. Y te da tiempo para discutir con tu compañera y sobre todo para movilizarte, loco. No puede haber un tipo que quiera transformar la sociedad que no se sensibilice con los problemas que tiene. Si no, mejor dedicarse a otra cosa. Yo entiendo que hay gente que le pase, pero al que le pasa eso no debería ser dirigente sindical. ¿Me explico? Sí. Fernando Pereira, muchas gracias por venir. A las órdenes, un placer. Que pase bien. Amigos, nos vamos nosotros y el miércoles que viene nos reencontramos con ustedes con una nueva entrevista Capital. Que pasen bien, buena semana.